Bendiciones, amada familia, amados hermanos y amigos. Les envío un abrazo a la distancia. Realmente estamos extrañando el podernos reunir, reencontrar, pero pronto el Señor nos permitirá nuevamente poder pasar ese tiempo como lo hemos vivido en otros tiempos. Así que por mientras llega ese momento, quiero compartirte una palabra de parte de Dios. He estado orando para que el Señor me dé la inspiración a través de su palabra y encontré este tema tan especial que creo que es propicio para el momento que vivimos. Y yo le he titulado al tema, Dios es mi sustentador. Dios es mi sustentador. Y quisiera que fuéramos a la palabra. Y mira ahí en Isaías capítulo 41, en el verso 10, dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabes, esta palabra nos viene a reconfortar, porque Dios nos dice que no tenemos que tener temor, no temas, porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, tenemos la seguridad de que todo va a estar bien. Esa última frase me gustó mucho porque dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo encontré los sinónimos de la palabra sustentar y quiere decir aguantar, sostener, alimentar, mantener, alentar. Y esta definición en el diccionario dice proporcionar alimento u otras cosas necesarias para vivir a una persona. Así que Dios se ha comprometido a proporcionarnos todo lo que nos hace falta. Y eso es sostenernos, eso es sustentarnos. Yo quisiera compartirles a aquellas personas que están preocupadas por la situación que está en el mundo. Muchos pues quedaron sin trabajo. Otros están imposibilitados de poder salir a la calle para hacer algo que mejore la economía en el hogar. Algunos tenían recursos y pudieron abastecerse de alimentos antes de la cuarentena. Pero hay muchos compatriotas que dependen del día a día y ellos han sentido ya la presión de estar aislados y han comenzado a solicitar ayuda. En el caso de Honduras, pues mi país, el gobierno ha estado abasteciendo a través de las Fuerzas Armadas, del Ejército, han estado abasteciendo en diferentes colonias y barrios de alimentos a la población, pero algunos están desesperados porque todavía no les ha llegado su turno. Y el gobierno hace un llamado a tener paciencia, que nos quedemos en casa hasta que lleguen pues esos alimentos a nuestra vivienda, ¿verdad? Pero sé que en otras naciones posiblemente no están viviendo esta situación o la van a tener que vivir en algún momento, pero si tú todavía estás en una nación donde puedes abastecerte de alimentos, yo te recomiendo que lo hagas, que tengas tu granero en tu casa y que puedas tener esa tranquilidad de poder tener alimento en tu casa, ¿verdad? Y quiero compartir este mensaje de parte de Dios para que tengas fe y paz en tu corazón. Y el primer punto que quiero compartirte es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Miremos allá en el libro de Isaías, en el capítulo 49, si puedes buscarlo ahí en tu Biblia. Isaías 49, 15 al 16 dice así: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Sabes? Dios dice en esta palabra que es difícil que una mujer que ha dado a luz vaya a olvidarse de su hijo. Es imposible. Pero dice el Señor, pero aunque esto llegara a suceder, que esta mujer se olvide de su hijo,
dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es la promesa que tenemos, que tú tienes que pensar que tú eres importante para Dios. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hija, tú eres su hijo. El Señor conoce todo acerca de ti. El Señor sabe de las situaciones por las que tú estás atravesando. El Señor sabe los problemas que tienes. El Señor sabe tus deudas económicas, tus compromisos. El Señor conoce todas tus aflicciones y conoce cuáles son tus necesidades. Por eso Él dice allá en su palabra, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de beber, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Dios es nuestro Padre, un Padre amoroso, y Él quiere que en esta temporada nosotros confiemos en su provisión, en su bendición. Dios es el Padre de los huérfanos y Dios hace habitar en familia a los desamparados. Él dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, asimismo Jehová te recogerá. Entonces Dios nunca te va a dejar. Él no te ha hecho a un lado. Su amor por ti es inmenso. Él nunca te va a dejar, aunque tú pienses que todo está perdido, aunque tú no veas dónde está la salida. Tienes que confiar en el Señor, porque Dios nunca se olvidará de ti. Él te tiene esculpido, dice, en sus manos. ¿Sabes? Cada vez que Dios se ve en sus manos, te ve a ti. Así que Dios no está ocupado con otras cosas. Tú eres su prioridad. Dios quiere que vengas en busca de Él. Él quiere que entres en la intimidad con Él. Dios te sigue esperando. Él quiere que recuerdes cuánto te ama. Y sobre todo que Dios nunca se olvidará de ti. El segundo punto que quiero compartir contigo es que Dios siempre ha sustentado a sus hijos. En diferentes situaciones, Dios los ha sostenido. Él ha prometido darnos el pan de cada día. Y Dios, como un Padre amoroso, Él es responsable de sostener a sus hijos. En Génesis, en el capítulo 26, en el verso 1, quiero que vayas y busques en tu Biblia, y dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Dios sustentó a Abraham, sustentó a Isaac en tiempos de hambre. O sea, ya en el pasado, los hijos de Dios habían pasado por situaciones difíciles. Y Dios siempre se ocupó de las necesidades de su pueblo. En el tiempo de hambre en Egipto, Dios le reveló a José el sueño del faraón. ¿Para qué? Para que supieran qué es lo que iban a pasar y qué es lo que tenían que hacer. Así que Dios alimentó al pueblo de él en Egipto, en un lugar muy especial, en una tierra llamada Gosén. Ahí pasaron los tiempos de hambre, ellos tuvieron el alimento, Dios los sostuvo a ellos. El Señor también envió maná. Cuando el pueblo estuvo en el desierto, Dios les envió maná desde el cielo. Cuando el pueblo de Israel tuvo sed, Dios les dio agua de la roca. Y también Dios se ha preocupado por las necesidades de todo un pueblo, pero también Dios lo ha hecho individualmente. Dios ha sostenido a sus hijos personalmente. Y hay una historia que todos conocemos y yo quisiera volvértela a leer, para que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 3 y 4, vamos a leerlo. Ahí en tu pantalla, mira. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Mira, esta porción es especial. Elías, un profeta de Dios, en un tiempo de crisis, en un tiempo de hambre, Dios tenía un lugar especial, un arroyo llamado el arroyo de Querit, y ahí
Dios le dijo a Elías que permaneciera y que en ese arroyo Dios le iba a enviar comida. ¿Y sabes qué usó Dios? A unos cuervos. Miremos ahí en el versículo 6 del primer libro de Reyes 17, en el verso 6, mira lo que dice. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Sabes? Dios le había hecho una promesa a Elías y Dios se la cumplió. Y sabes, Dios usará cualquier medio para sustentarte, a ti y a mí. Quizás tú digas, pero pastor, ¿será posible que eso ocurra en estos días? Y yo te respondo, ¿acaso Dios ha cambiado? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y hay algo imposible para Dios? En primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 17, en el verso 8, y leamos el 9 también, está la segunda parte de cómo Dios sustentó a una viuda y junto a su hijo también. Mira lo que dice la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ahora miremos el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? Aquella mujer viuda que estaba buscando leña para ir a hacer un poco de masa y hacer una torta, dice, y ponerla a cocinar, luego comérsela y darle a su hijo y esperar morirse. Pero Dios sabía la situación de esta viuda también y manda a su siervo, al profeta Elías, y cuando él la encuentra, le dice, mira, tráeme un poco de agua y dame también, le dice, algo de comer. La viuda le dice, mira, yo solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y ahora andaba buscando leña para encender el fuego y preparar esa torta. Y le dice, ok, ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. Porque Dios ha dicho que no va a escasear la harina y tampoco va a menguar el aceite, hasta que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y así pasaron muchos días y Elías y la viuda y el hijo de la viuda comieron por varios días. Y Dios cumplió su promesa. De lo poco que esta viuda tenía, Dios lo hizo abundante. Y Él multiplicó aquella harina. Dios hizo que el aceite no menguara y por varios días fueron alimentados estas 3 personas. Ahora, esto es verdad porque está escrito en la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que para que una verdad sea establecida, pues tiene que estar confirmada en boca de 2 o 3 testigos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús en el capítulo 6, en el versículo 9, Jesús multiplicando los panes. Y quiero que vayas conmigo a esa cita en Juan capítulo 6, en el versículo 9 al 12 vamos a leer. Y dice la palabra, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Wow, ¿sabes? Jesús de 5 panes y 2 pececillos hizo el milagro de la multiplicación. Alimentó a más de 5,000 personas. La gente comió, se sació y hasta sobró. Recuerdo en una ocasión en la iglesia había una familia,
voy a decir los nombres porque muchos los conocen, el hermano Héctor y la hermana Nancy, vivían contigo a la iglesia. Y recuerdo que un domingo nos invitaron a almorzar a su casa. Ellos habían hecho una olla con arroz y pollo y arroz y pollo. Y recuerdo que los hermanos de la iglesia, como tenían confianza y les gustaba estar en la casa de ellos, llegaron varias personas. Y sabes, yo miré que aquella olla no iba a ajustar para la cantidad de personas que estaban ahí. Realmente ella había preparado alimentos para 8 personas, ellos 4 y nosotros como invitados, pero llegaron más personas. Y recuerdo que la hermana Nancy empezó a repartir, a sacar arroz con pollo y repartiendo platos. Mira, todos comieron y hubieron algunos que hasta pidieron más. Nosotros le llamamos dobleteó, decimos nosotros aquí. Pero ¿sabes qué? Nosotros los hondureños tenemos esa costumbre también, que no solamente comemos y pedimos hasta para llevar. Pero recuerdo esa experiencia porque Dios multiplicó. No solamente en la Biblia está como para motivar nuestra fe, sino que Dios, al que cree, todas las cosas las ha hecho posibles. Entonces yo siento que en estos días Dios hará milagros de provisión. Dios va a hacer que muchos experimenten esa multiplicación en sus cocinas. Dios va a hacer que esas refrigeradoras estén abastecidas de alimentos. Dios va a hacer que abunde la comida en tu hogar, porque Dios es un Padre responsable. Pero tú puedes decir, pero pastor, yo no tengo nada para, así como aquel niño que tenía los 5 panes y los 2 pececillos y Jesús los multiplicó. Es que pastor, yo no tengo nada en mi refrigeradora, yo no tengo nada en la alacena. Entonces, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Dios va a mandar ángeles que te lleven provisión a tu casa. Porque también sucedió, y yo quiero que vayamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 5 al 7. Quiero que lo leamos ahí en la pantalla. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Mira, hubo una visitación. Elías fue alimentado por un ángel, le llevó torta. Dichosos los mexicanos, si tanto les gustan las tortas, ¿verdad? Dios traerá provisión, así que no te preocupes. Pero quiero que miremos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Para que una verdad sea establecida, se tiene que constatar en boca de 2 o 3 testigos. Y dice allá en el libro de Mateo capítulo 4, verso 11. Míralo ahí en tu pantalla, en tu Biblia. Dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? Así es la cosa. Si está en la Biblia, es verdad. Si ya sucedió, volverá a suceder. Claro, tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer que eres el Hijo de Dios y que Dios no te ha olvidado y tampoco dejará de sustentarte. Dios hará provisión. Si tienes poco, Dios lo multiplicará. Y si no tienes, pues Dios usará los medios para hacerte llegar comida. Pero el pan de cada día, Él lo ha prometido. Muchos hemos experimentado en nuestras vidas. Muchos hemos contado testimonios como en un momento de crisis no teníamos nada. Y un amigo, un vecino, una persona que ni nos conocía, nos proveyó. Porque Dios usó ese medio para bendecirnos. Y Dios lo usará en estos días también. Así que el tercer punto que quiero compartir contigo es que no solo de pan viviremos. En Deuteronomio capítulo
9, verso 9, quiero que vayamos a la Biblia y busquemos ahí en Deuteronomio 9:9, dice: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Este es el testimonio de Moisés. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin probar alimento. ¿Cómo pudo él sostenerse? Y usted puede decir, no, estaba en ayuno, ok, está bien, pero ¿cómo pudo sostenerse tantos días? Ahora, mira lo que dice Lucas capítulo 4, en el verso 1 al 4. Leamos ahí. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, respondiéndole Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Podemos entender entonces por qué Moisés duró tanto tiempo, por qué Jesús también sin probar alimento. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a Jesús, llenó a Moisés y lo sustentaba. Podían estar en la presencia de Dios y no tenían hambre. Y Jesús nos revela aquí entonces en su palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que la palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios es aliento a nuestro corazón. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da alegría, nos da paz. La palabra de Dios nos sostiene, nos sustenta. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, vamos a ser llenos de su plenitud. Y como dice allá el Salmo, en su presencia hay plenitud de gozo. Pues también en su presencia hay plenitud de pan, hay plenitud de gozo, hay plenitud de alegría, hay plenitud de lo que tú necesites, pero tienes que pasar en la presencia de Dios. Así que Isaías 55, verso 11, leámoslo ahí en tu Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, Dios tiene un propósito al enviar su palabra. Dios sustenta todas las cosas. Él envía su palabra. Una vez que sale de su boca, esa palabra tiene el poder de transformar, de dar vida. Esa palabra sustenta. Y como dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, que dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Y quiero entrar a este momento porque esto es para entendidos y debemos nosotros de tomarlo como algo muy importante, porque Jesús dice allá en Juan capítulo 6, verso 27, si lo podemos buscar. Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sabes? Hay una palabra de parte de Jesús para nosotros, y es que debemos de trabajar no por la comida que se acaba. Hay que trabajar por aquel alimento que permanece. Nosotros debemos de trabajar, y trabajar significa esforzarnos por meditar más en la palabra de Dios. Debemos de invertir más tiempo en la palabra de Dios. Debemos de compartir la Biblia con nuestra familia, con nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que estarle enseñando a nuestros hijos. Ellos deben de aprender y conocer acerca de quién es Dios. Dios no es abuelo, Dios es Padre. El Padre de mis hijos, el Padre de los hijos de mis hijos. Dios es Padre de generaciones y Dios nunca va a olvidar a sus hijos, nunca los va a abandonar.
Así que Él nos pide que tomemos sus promesas, que las memoricemos, que las registremos en nuestro corazón. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sabes? Tengo que decirle esto, pero después de esta pandemia, vendrá un gran avivamiento sobre la tierra. Sí, las cosas van a cambiar. Esto nos va a transformar a todos. Vamos a volver a salir de casa con nuestra familia, con nuestros hijos, a reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, y vamos a volvernos nosotros a personas diferentes, transformados. Y realmente esto va a traer un avivamiento. Las iglesias se van a llenar. Yo sé que muchos van a corregir su camino y tratar de ser mejores personas. Y van a venir los años de abundancia. Vendrán los años de las vacas gordas. Sí, van a venir años de las vacas gordas. Y después de esas vacas gordas van a venir el tiempo de las vacas flacas también, los años de las vacas flacas. Y cuando venga ese tiempo, muchos, ¿sabes qué? Van a tener comezón de escuchar la palabra de Dios. En el tiempo de las vacas flacas va a haber una hambruna en la tierra, pero no va a ser una hambre de alimentos, sino de escuchar la palabra de Dios. Y los entendidos saben de lo que les estoy hablando. Por eso es tiempo de que debemos de estar apercibidos y ser diligentes. Dios quiere darnos más, mucho más abundantemente. Y Él quiere que nosotros tomemos esta palabra, que nos fortalezcamos en ella. Dios quiere llenar nuestras vasijas. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Él está buscando corazones perfectos. ¿Para qué? Para dar revelación. Dios quiere que nosotros nos levantemos como esa generación de Samuel, como los hijos de Isaacar, que fueron entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Así nosotros en estos tiempos tenemos que estar recibiendo la revelación de Dios para dársela a la gente, para que tengan una dirección sabia en este tiempo. Y yo quiero motivarte entonces a que pienses que la venida del Señor está cerca. Hay un tiempo donde va a haber un gran avivamiento, pero va a haber un tiempo también donde va a haber un tiempo de escasez de la palabra de Dios. Y es ahí donde tú vas a añorar ver estos videos, buscar Biblias y no van a ver. Por eso yo quiero decirte que el pan es para los hijos y el pan es la palabra de Dios. Es el alimento que Dios nos quiere dar para todas las épocas, para todos los tiempos. Así que yo oro para que nunca se te olvide que Dios no te olvida a ti. Dios siempre te va a sustentar y que no solo de pan vamos a vivir, sino que también vamos a vivir de la palabra de Dios. Así que oro para que el Señor te dé la sabiduría y te ayude a pasar este tiempo. Vuélvete a meter en la palabra de Dios, vuelve a meditar en los versículos. Aprovecha el tiempo que estás en casa. Apréndete, memorízate la palabra de Dios. Oro por ti. Padre, no sé las necesidades que hay detrás, Señor, de esta cámara, pero tú conoces a tus hijos por nombre, por apellido. Tú sabes las necesidades que están atravesando. Yo te pido, Señor, que hagas provisión, porque tú lo has prometido, el pan de cada día. Mira, Señor, las preocupaciones que tienen los que, Señor, no tienen trabajo, los que no han podido, Señor, traer algo para sostener en su hogar. Te pido, Señor, que hagas milagros creativos y que envíes ángeles con provisión, Señor, que uses los medios que tú sabes para que tu pueblo, Señor, esté resguardado, esté recibiendo y sobre todo, Padre, que la palabra les sea revelada. Te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, los entendidos en estos tiempos, que estén llenos, Señor, en sus corazones, que sus vasijas tengan aceite, Señor, y que
Padre, venga tu revelación para que ellos sepan dirigir y guiar, Señor, con sabiduría y que el pan esté, Señor, para los tiempos de escasez, que tus hijos puedan servir el pan, Señor, a las naciones. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te bendigo. Recibe un abrazo. Quiero que nos despidamos con este canto de Él volverá. Que el Señor te bendiga. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor,